cada vez que nosotros salíamos a hacer protestas, yo fui una persona que salí mucho a protestar allá en Venezuela, lanzaba bombas lacrimógenas, un día tuve hasta preso y todo porque me agarraron en una de las protestas. Salimos más o menos unos 6 meses todos los días, constantemente a las calles, todos los días. Tratando de luchar con el gobierno. Lamentablemente nunca llegamos a nada porque simplemente mataban a todos los universitarios. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó, pero el día que empezó absolutamente todo, yo estuve ahí y mataron a la primera persona, que se llamaba Basil, ese era su apellido, estaba prácticamente al lado mío. Entonces eso fue algo que sinceramente me impactó bastante. Fue una de las cosas que también me demostró que cuando yo quiero algo puedo, y era como que yo necesito hacer esto porque necesito traer dinero para la casa, yo necesito dinero para mí. La mayoría de personas le tienen miedo al no, por eso es que no intentan como que perseguir sus sueños, por ejemplo. Tienen miedo a esa negación, tienen miedo a la reyección. O sea, yo llegué a un momento de ventas que vendí tanto que hasta los dueños me dijeron como que necesitamos que pares porque no tenemos tanta producción. Entonces me insultaban, una vez me escupieron, una vez una señora me dijo que yo parecía un mono con una banana, me acuerdo perfecto la señora. Tony en ese momento me dio una lección muy grande de vida, me dijo, tienes dos opciones, si tú te vas, ellos van a ganar, en el sentido de que ellos están hablando mal de ti, si tú te vas, tú le vas a dar la razón. La segunda opción es que tú les demuestres de que sí puedes y les callas la boca a todos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo dije, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Prósperos Podcast, episodio número 14 con Roberto Villarroel. De verdad, hermano. Amigo mío, y bueno, está de visita en Barcelona, que él vive en Miami. Y nada, vamos a arrancar, tío. Gracias por estar aquí. No, a la orden. ¿Quién es Roberto Villarroel? Roberto Villarroel es un empresario dominico-venezolano de 30 años que ahorita en este momento tiene 2 compañías, una compañía de marketing, una compañía de e-commerce también que vende productos médicos. Que bueno, se mudó a Miami hace unos 10 años. He trabajado parte de mi vida en ventas, tengo más de 12 años de experiencia en ventas, hoy en día tengo varios certificados de marketing. Y nada, eso, un poquito de todo. Hostia, dominico-venezolanos, cuéntame eso, a ver. Bueno, ¿Tú dónde naces? yo nací en República Dominicana, hermano, en Santo Domingo exactamente. Nací en 1995. Mis padres se fueron para allá por una oportunidad de trabajo que tuvo mi papá. ¿Tus padres son venezolanos de origen, ellos? Correcto. Y te tuvieron en República Dominicana, por eso tú eres, ¿vale? Exactamente, allá tuvieron también a mi hermano, tengo una hermana mayor, ella sí es venezolana, como te dije, mi papá tuvo una oportunidad de trabajo en República Dominicana y se fueron para allá. Entonces estuve viviendo en República Dominicana hasta que tuve 9 años. De 9 años me fui para Venezuela en el momento que mi mamá se separó de mi padre. Vale, o sea, de los 0 a los 9, República Dominicana, y de los 9, ¿hasta cuándo en Venezuela? Hasta los 21 años estuve en Venezuela y de ahí me mudé para Estados Unidos. Y ahorita tengo 9 años en Estados Unidos viviendo, 10 años. Muy bien. Bueno, aprovechando el momento un poco de actualidad y esto que ha pasado ahora con Venezuela, me gustaría saber cómo viviste el régimen venezolano con el chavismo, todo esto, y bueno, ¿cómo recuerdas tu infancia? Y luego lo ligamos con esto que está pasando actualmente, si realmente hay esta cosa que dicen que es como complicado prosperar y que está el país mal. Sí, no, totalmente. Bueno, cómo viví la parte del gobierno venezolano en Venezuela fue bastante malo. No había mucha oportunidad ya para trabajo, cosas así. En ese momento yo era universitario, yo estudiaba en 2 universidades en el mismo tiempo. Estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, estudiaba estadística, y en la segunda universidad era la Santa María, estudiaba administración de empresas. Entonces yo era muy como que allegado a la vida universitaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, que era una universidad pública, yo estuve 6 meses sin poder estudiar porque el gobierno venezolano no le estaba pagando a los profesores. Entonces, por esa parte era bastante frustrante. Yo era una persona que siempre he sido echado para adelante. Quería estudiar, tenía todas las esperanzas de poderme ejercer allá en Venezuela. Por cosas de la vida tuve que mudarme a Estados Unidos también, pero de la manera que lo viví fue un poco frustrante todo lo que estaba pasando allá, y bueno, y lo que está pasando hoy en día simplemente es una alegría enorme. Vale, como que no,
los gobernantes no ayudan a la gente emprendedora que quiere crecer, ¿no? Para que yo me entienda, porque es algo que no me queda claro. No, para nada. O sea, no hay oportunidades de trabajo. En ese momento había mucha inseguridad. De hecho, bueno, los grupos armados allá son todos de parte del gobierno. Entonces, cada vez que nosotros salíamos a hacer protestas, yo fui una persona que salí mucho a protestar allá en Venezuela. Lanzaba bombas lacrimógenas. Un día tuve hasta preso y todo porque me agarraron en una de las protestas. Salimos más o menos unos 6 meses todos los días, constantemente a las calles, todos los días. Tratando de luchar con el gobierno. Lamentablemente nunca llegamos a nada porque simplemente mataban a todos los universitarios. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó, pero el día que empezó absolutamente todo, yo estuve ahí y mataron a la primera persona, que se llamaba Basil, ese era su apellido, estaba prácticamente al lado mío. Entonces, eso fue algo que sinceramente me impactó bastante. Gracias a Dios no me pasó nada en esos momentos, pero fue, no sé, una frustración muy, muy grande todo lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento. Wow, increíble. Y supongo que ese es el motivo por el cual también hay tanto inmigrante venezolano, ¿no? Que sale fuera a buscar prosperar y crecer y cumplir sus sueños, ¿no? Pues si tienes un país que no te deja... Total, y eso que es bastante como que gracioso del hecho de que Venezuela es como que el país con las mayores reservas de petróleo en todo el mundo y es uno de los países más pobres que existe hoy en día, es porque simplemente el gobierno nunca explotó el petróleo y el dinero se lo quedaron ellos. Entonces no había muchas oportunidades allá y bueno, nadie se imaginó de que nos íbamos a ir de Venezuela. O sea, tú que por ejemplo eres de aquí de España, no sé si te has visto como que yéndote a ir a otro país simplemente a prosperar. En Venezuela se fueron millones de personas para buscar oportunidades. Como te dije, en Venezuela no había oportunidad de crecimiento, no había muchas oportunidades de trabajo. El hecho de estudiar allá era como que un poco imposible, entre comillas. Los profesores no estaban dando clases, entonces era como que remar contra la marea. Gracias a Dios me dieron varias oportunidades y bueno, tuve la oportunidad de moverme a Estados Unidos. ¿Qué tal, familia? Hemos hecho un pequeño parón en el podcast para enseñaros este maravilloso lugar, Estudio Rocks, en calle Llull, en Barcelona. Un estudio pensado para todo aquel que quiera grabar su podcast, hacer un taller, un evento privado, un sitio increíble, súper estético para los que quieran grabar creación de contenido audiovisual también. Así que os voy a dejar por aquí abajo toda la información para que podáis contactar con ellos y ahora seguimos con el podcast. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en ti, ¿no? Porque hemos tocado este tema por lo de la actualidad. Tu infancia. Correcto. Tú te crías entre República Dominicana y Venezuela. Correcto. ¿No? Provienes de una familia trabajadora, de empresarios. Cuéntame un poco para entender de dónde. Bueno, vienes. empresarios no, pero sí vengo de una familia bastante trabajadora. Mi papá por su parte, mi mamá por su parte también. Yo fui una persona que me crié viendo a mi mamá saliendo del trabajo a las 5:30 de la mañana, se levantaba. A las 6 de la mañana salía a trabajar y llegaba a la casa a las 9:30 de la noche, más o menos, todos los días de lunes a viernes, sin parar. Ella en el momento que se fue de Venezuela, de República Dominicana a Venezuela, ella se fue sola con sus 3 hijos, mi hermana mayor, mi hermano mayor y mi persona, y fue algo bastante impactante para nosotros. En República Dominicana tuvimos la oportunidad que mi papá en ese momento tenía un muy buen trabajo. Vivíamos en un penthouse, entonces vivíamos muy bien por más que sea. En un momento nada más que mi mamá se separa de mi papá, ella se fue para allá y empezó literalmente desde cero. Entonces para nosotros fue algo bastante impactante porque veníamos de, entre comillas, una muy buena vida en República Dominicana a vivir en un cuartico muy chiquito donde todos vivíamos en el mismo cuarto. En ese momento mi tía le abrió las puertas a mi mamá y nos abrió las puertas a nosotros y nos dio un cuarto para que los 4 viviéramos en ese cuartico ahí. Hostia, ¿y cómo es para un niño ese impacto de cambio, ¿no? De estar en una posición muy cómoda a una inferior, digamos, en cuanto a comodidades y lujos? Bastante fuerte, frustración podría decir, y mi parte por ser tan joven, ignorancia, porque en verdad yo no sabía lo que estaba pasando, yo solamente sabía que mi mamá se estaba separando de mi papá. No sabía las razones por las cuales estaban pasando. Entonces, para mí fue bastante frustrante porque el hecho de que, no sé, ir a comer a la esquina, ir a comer un helado, que era algo normal en República Dominicana, en Venezuela simplemente no lo tuvimos. No puedo decir que me faltó la comida en la casa, nunca me faltó, o sea, siempre tuve un techo, siempre tuve comida, por eso soy 100% agradecido.
pero nunca tuvimos ningún tipo de lujos creciendo, para nada. O sea, vivimos como te dije, en un cuartico muy, muy chiquito, los cuatro, que como niño era bastante impactante como tal. Ya. Para mi hermana mayor fue bastante frustrante, para mi hermano mayor también, para mí yo era muy chiquito, como te dije, y lo que pasa era que no entendía. Y de alguna manera u otra sentí una frustración en contra de mi mamá porque simplemente no entendía. Hoy en día entiendo todo eso y simplemente le doy más valor a mi mamá de la que nunca se le había dado, porque es como que el valor de dejar un país insincero para allá con 3 niños vale demasiado. Entonces, no teníamos lujos que obviamente que uno puede querer, obviamente, pero como te dije, nunca nos faltó la comida. Entonces, ¿qué más se le puede agradecer a eso? No, hombre, por supuesto. Una madre que tiró para adelante a sus hijos. Y allí vas a la escuela en Venezuela, ¿no? Haces el sistema tradicional de allí, supongo. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de que, bueno, la familia de mi padre, ellos nos pagaron un colegio privado, que eso es algo que simplemente le voy a agradecer a mi familia, porque en ese momento fue como que tuve la experiencia de que saber de que hay mucho más allá, ¿verdad? O sea, tuve la oportunidad de tener muy buenos amigos allá y era como un colegio con bastante, o sea, había mucha prosperidad en ese colegio, ¿verdad? Entonces, era como que los dos mundos en los que yo vivía, donde yo no tenía prácticamente nada. Cuando iba para el colegio, veía como que mucho de todo, que obviamente era como que bastante bueno. Yo en el colegio, de hecho, también pedía dinero para comer en el colegio, porque yo nunca, o sea, nunca me daban dinero para comer en el colegio, entonces a las personas, yo sin saberlo, lo que de verdad yo estaba haciendo, yo como era niño, era como que, mira, préstame algo para poder comerme algo en la cantina. Yo lo veía de una manera muy inocente. Hoy en día, ya creciendo, es como que yo no sé cómo pude haber hecho eso. O sea, yo no tenía pena absolutamente de nada. Pero como te dije, era niño, era inocente, y era como que, bueno, yo lo que estaba pensando era querer comer lo que los demás niños también estaban comiendo. O sea, había una diferencia muy grande entre vivir en ese cuarto con tu madre, en casa de tu tía, ¿no? Con tus hermanos, y luego tu padre, ¿no? Del cual se había separado tu madre, costeaba un colegio privado. Bueno, mi papá no. La familia de mi papá. La familia de mi papá, exactamente. Entonces había este contraste, ¿no? Entre la vida privada en casa y cuando ibas al colegio, pues, rodeado de gente como más... Sí, total. Más bien yo tenía como que una vida oculta en cierto sentido, porque yo por pena, yo no le contaba ni siquiera a mis amigos cercanos de la manera en la que yo vivía. Por lo mismo, porque me daba pena. Entonces, ¿y te generaba frustración, envidia? ¿Cómo lo vivías? No, yo nunca lo vi como envidia. Yo siempre lo vi como aspiración. Gracias a Dios nunca he sido una persona que de verdad, yo no envidio a nadie. Es como que si alguien lo tiene, quiere decir que yo también lo puedo obtener, ¿verdad? Qué buena esa mentalidad. Era como que para mí me gustaba ir a la casa de mis amigos. Yo siempre trataba de estar en la casa de los amigos. Eso era algo como que tenía mucha libertad, por el simplemente hecho de que mi mamá salía a trabajar, como te dije, de las 6 de la mañana hasta las 9 yo no la veía. Ella no le quedaba otra cosa que simplemente confiar en nosotros, y por eso mismo teníamos mucha libertad. Entonces yo me la pasaba en las calles, en un momento yo era grafitero, entonces eso me hizo vivir mucho más lo que tuve que haber vivido un niño allá en Venezuela. Yo tenía 13, 14 años y yo me la pasaba en la calle, tenía amigos mayores también, entonces me la pasé mucho en la calle, sinceramente, de verdad. Yo vi absolutamente de todo desde pequeño. ¿Qué tal las compañías en esa época de la adolescencia? No sé si con drogas, con historias raras. No tanto allá en Venezuela no se veía tanta droga como tal, o sea, marihuana de vez en cuando, el alcohol desde pequeño. Allá en Venezuela uno empieza a tomar desde los 13, 14 años, eso sí es lo único que te puedo decir. Allá es como que son muy rumberos, entonces por esa parte, ¿verdad? Pero yo tenía como que dos grupos de amigos. ¿Vale? Uno es la parte del colegio, que son mis dos mejores amigos de siempre, gracias a Dios ellos están viviendo conmigo en Miami también. Daniel y Andy, ellos, sus papás les iba muy muy bien allá, entonces como que tenía ese grupo de amigos que era como que más sofisticados, entonces con ellos hacía otro tipo de cosas. Con mi otro amigo que era como que mi amigo grafitero, eran mayores que yo, donde era prácticamente donde yo me lanzaba para la calle, hacía mis grafitis, salía para fiestas, cosas así, entonces como que tenía un poquito de dos vías también en este sentido. Vale. ¿Y entras a la universidad? Correcto. ¿Qué carrera te sacas? Estadística. ¿Estadística? Sí, es una carrera. Sí, correcto. Entonces, cosa graciosa, en el colegio yo no fui mucho de ser buen estudiante, pero esto fue como una lección de vida que yo tuve, porque ahí fue como que la primera demostración de que cuando yo quiero algo, lo puedo obtener, ¿verdad? yo quería quedar en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad pública de Venezuela, es la más famosa allá en Venezuela, porque es pública y es gratis, ¿verdad? Entonces,
mi mentalidad era de que yo no le podía ir a pedir a mi papá dinero para poder estudiar acá, por cuestiones personales con mi padre, obviamente, relaciones que tuvimos, pero nada, era como que yo necesitaba quedar allá. Pero por lo mismo, tú tienes, cuando las personas se gradúan, todos hacemos un examen en todo el país. O sea, son millones de personas aplicando para estar en esa universidad, ¿verdad? Entonces era como que todo mi colegio, o sea, toda mi sección estaban tratando de llegar para, o sea, estudiar para ese examen y poder quedar ahí. Yo era un mal estudiante y como esa era mi única opción, que yo decía, yo tengo que quedar aquí porque tengo que quedar ahí, me puse a estudiar, pero día y noche, te estoy hablando de día y noche como por 2, 3 meses, y yo fui uno de los pocos en todos mis salones que quedó. Para que tenga una perspectiva, en quinto año, que es el último año escolar allá, habían cuatro salones, cada salón era de 45, 50 alumnos como tal. Estamos hablando que eran 250 alumnos más que todo. Entonces todos aplicaron y solo quedamos como entre 5 a 10 personas en todo el colegio. Entonces, Wow. yo que era de los peores alumnos, pude quedar allá y era porque simplemente yo decía y me decía a mí mismo, ese era el único lugar en donde yo podía aplicar. Vale, sacaste una nota suficiente, muy alta, ¿no? Supongo, para Sí, acceder allí, ¿no? Y por exactamente. lo tanto no tener que pedirle dinero a tu padre por un Correcto. tema vuestro Correcto. personal. Y ahí empezó también los problemas políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entro en esa universidad, obviamente muy feliz, donde el hecho de que, o sea, no tengo que pagar la universidad, pero empezaron los paros universitarios, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando los universitarios nos empezamos a lanzar para la calle, estaban los problemas políticos. Los profesores entraron en un paro. Un paro significa que ellos no van a dar clases porque simplemente no les estaban pagando. Ujú. Se les entiende porque obviamente todo el mundo le gusta ser pagado por el trabajo que hace. Claro. Entonces, ahí es cuando ya yo duré unos 6, 12 meses sin poder estudiar. Yo lo que hacía era trabajar en ese momento, que ahorita podemos hablar un poco de eso en lo que yo trabajaba antes. Nada, tomé la decisión de hablar con mi papá. Le pedí el favor de poder estudiar, porque en ese momento, como te dije, yo lo que quería es simplemente superarme a mí mismo, seguir prosperando. Yo quería estudiar, quería ser una persona que se graduara en la universidad. Nada, le pedí el favor a mi papá me abrió las puertas para poder estudiar en una universidad privada, por eso es que yo llegué a estudiar dos universidades al mismo tiempo, ¿no? Entonces empecé a estudiar en la Santa María, Administración de Empresas, estuve ahí estudiando por 2 semestres. Tuve 2 años desde que me gradué, de que no había quedado en la central, pero no había podido estudiar ahí por los paros. Cuando estuve estudiando en la Santa María, ya llevaba 2 semestres más o menos, me llamaron de la central y me dijeron, mira, ya vamos a empezar a dar clases. Y como yo estaba entre estadística y administración, yo quería ver cuál me gustaba más. Entonces empecé a hacer las dos universidades al mismo tiempo. En la mañana me tocaba ir a la Santa María, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana más o menos, me iba caminando al metro, del metro me iba a la universidad, eran como 40, 50 minutos para llegar allá. Estudiaba en la mañana hasta las 12, de ahí yo salía a trabajar, en ese momento yo trabajaba en ventas, yo vendía ropa en esos momentos y después en la noche me iba a la otra universidad. Estuve en eso unos 2 años y medio más o menos hasta que tuve la oportunidad de tener los papeles americanos, tuve la residencia y en el momento que yo supe que tenía los papeles americanos para poder mudarme, dejé de estudiar, me enfoqué solamente en el trabajo y me mudé para Estados Unidos. Vale, vamos por partes. Te pusiste a estudiar en dos universidades, dos carreras distintas, Correcto. Estadística y Administración y Dirección de Empresas. Exactamente. ¿Te sacaste las carreras? No pude. Ninguna de las dos, vale. Entonces, ¿qué edad tenías por ahí? Tenía entre 19 y 20 años. Vale, estabas en Venezuela y me comentas que has sacado el tema ventas. Exactamente. ¿Ya trabajabas? ¿Tienes algún trabajo en Venezuela mientras estabas estudiando? Sí, correctamente. ¿Qué Bueno, hacías? el primer trabajo que yo tuve fue de ventas, pero era en un ventas retail. Yo vendía productos de belleza. Esa fue como que mi primera experiencia de trabajo que yo tuve recién graduado del colegio. En el momento que yo sabía que no podía estudiar por las cosas universitarias, me puse a trabajar ahí. Después de eso empecé a trabajar con un amigo mío que sus padres tenían una compañía de ropa. Entonces, eso fue más que todo por necesidad, no porque yo de verdad quería trabajar en Era para sacarte algo de dinerillo en esa Sí, época exacto. y Lo que tal. pasa es que a mi mamá en ese momento la despidieron. Allá en Venezuela había un tema de que las personas que eran mayores ya no les querían dar más trabajos, estaban despidiendo a muchas personas en ese momento. Entonces mi mamá dejó de trabajar.
Mi hermano se había ido para Argentina, mi hermana estaba a punto de irse para Puerto Rico, a ella le dieron una muy buena oportunidad de trabajo para allá, y cuando yo vi que mi mamá la habían despedido, era como que, o sea, ya yo tengo 18, 19 años, tengo que salir para la calle. Tuve la oportunidad de que un amigo mío me dio la oportunidad, valga la redundancia una vez más, de que pudiera trabajar con él. Entonces, yo sin saber vender prácticamente, ellos me dieron muestras de ropa. Yo tenía un bolso grande, gigante, me acuerdo, era un bolso así, me lo llevaba caminando. Yo me iba para las calles, los centros comerciales, me iba para los barrios, y mi trabajo era como que venderle a los negocios. Yo iba a todos los negocios, preguntaba quién era el dueño, quién era el manager, hacía mi presentación de todas las muestras y de ahí es que yo empecé a trabajar en ventas. Vale, ese es tu primer contacto con el tema de las ventas, ¿no? Correcto. ¿Y qué tal esas experiencias? Porque, bueno, Increíble. no habéis estudiado ventas como tal, No. ¿no? Y tú ibas allí con las muestras, enseñabas la ropa. Correcto. ¿Y cómo es esa primera experiencia No, una tratando de experiencia vender? increíble y una cosa que me marcó la vida y algo que de verdad me cambió por completo. Fue una de las cosas que también me demostró que cuando yo quiero algo puedo, y era como que yo necesito hacer esto porque necesito traer dinero para la casa, yo necesito dinero para mí. Entonces, así fue como empezó prácticamente todo. O sea, una vez más, simplemente con la necesidad me lanzaba para la calle. Yo al principio no tenía ningún tipo de estrategia de ventas. Los que me contrataron, o en este caso mi amigo, nunca me dio como que una explicación exacta de No cómo te hacerlo. hicieron formación ni te Para dijeron nada. cómo iba la cosa. Para nada, Sal con simplemente, esto. mira, yo en este momento no tenemos tiempo, simplemente mira, toma estas muestras, si tú puedes vender, vende, prácticamente eso. Entonces, ¿Sin sueldo fijo y a comisión o cómo era? 100% comisión. 100% comisión. 100% de comisión, hermano. ¿Y qué tal te fue la experiencia? Excelente, de verdad. ¿Vendías? Sí, vendí bastante, de hecho, hice récords de ventas para ellos, o sea, fue increíble, fue una experiencia bastante bonita, donde yo sinceramente me superé, fue en el primer momento de mi vida en el que yo sentí que tenía dinero. Estaba ganando mucho dinero. Tuve un mes donde yo gané más que un doctor, por ejemplo. O sea, no me acuerdo exactamente cuánto dinero era. Eran como mil y pico de dólares en un mes. Que eso en Venezuela es un era dineral. increíble, una cantidad de dinero bastante grande. Y fue para mí, no sé, fue hermoso, no sé. Ya. ¿Y cómo alguien que no tiene estudios o experiencia en ventas sale a vender algo así y consigue venderlo? ¿Es algo que llevabas a lo mejor de forma natural, se te da bien? Yo digo que sí, yo siempre he sido una persona como que me gusta comunicarme con las personas, hablar con las personas. Bueno, en el colegio yo vendía dulces, ¿no? Entonces en el colegio ellos banearon el azúcar, ¿verdad? Entonces no vendían dulces. Y lo que yo hacía era, mi mamá siempre iba al mercado los domingos, ¿verdad? Entonces en ese mercado había como que mercaditos así chinos, donde ellos vendían cosas al mayor, ¿verdad? Entonces yo dije como que, mira, si yo empiezo a vender dulces en el colegio, yo sé que puedo hacer dinero. Entonces era como que el dealer de los dulces, ¿verdad? Entonces yo me metía, yo agarraba los dulces que yo sabía que le gustaban a todos mis compañeros, yo me los llevaba en el colegio, entonces a mitad de clase yo venía como que, mira, ¿qué quieren? Entonces yo les mostraba así como que todos los dulces y yo por ahí empecé a ganar dinero. Entonces, como que en verdad esa fue mi primera experiencia de venta real. Claro. Yo creo que eso también te sirvió para luego el tema de la ropa, ¿no? Tener esa soltura, porque supongo que las ventas también hay una parte mucho de tener la actitud de yo voy, si me dicen que no, pues no. Exacto. Trato de convencer, ¿no? Y tú tienes esa facilidad con la parte social de entablar relaciones, conversa, ¿no? Sí, y convencer, ¿no? Exactamente. Y el hecho de no tener pena es eso. O sea, imagínate, si en el colegio yo le pedía dinero a mis amigos para poder comer o, por ejemplo, vendía esos dulces, era como que yo, gracias a Dios, nunca tuve esa pena que pueden tener muchas las personas afuera, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente, ¿no?, que tiene ya una creencia limitante, ¿no? De no querer vender, o como que la venta es algo malo, o gente que tiene miedo al no. Exactamente, la mayoría de personas le tienen miedo al no, por eso es que no intentan como que perseguir sus sueños, por ejemplo. Tienen miedo a esa negación, tienen miedo a la reyección. Entonces, yo en ese momento, yo no tenía absolutamente nada que perder, ¿verdad? Como te dije, mi mamá había perdido su trabajo y simplemente tenía una necesidad y mi mentalidad era de que yo vendo o vendo. O sea, es literalmente esa mentalidad. Eso yo creo que es importante porque sobre la necesidad yo creo que el ser humano siempre saca
de más de dentro de lo que tienes, ¿no? Cuando estás en zona de confort, 100%, hermano. te acomoda, ¿no? Total. Y cuando hay necesidad o se ponen las cosas complicadas, uno siempre saca lo mejor de sí mismo. 100%, y te sorprendes a ti mismo y ahí es cuando tú de verdad te superas. O sea, ahí es de verdad, en ese momento yo me superé a mí mismo porque me demostré una vez más de que yo sí podía. El primer momento shock que yo tuve de que cuando yo quiero algo lo obtengo fue cuando yo quedé en la universidad. El segundo momento que yo tuve como que otra vez me lo probé a mí mismo cuando yo quiero algo lo tengo es cuando yo tuve que salir a la calle, empezar a vender y cuando cumplí esas metas de ventas. O sea, yo llegué a un momento de ventas que vendí tanto que hasta los dueños me dijeron como que necesitamos que pares porque no tenemos tanta producción. O sea, eso fue una vez más como que me quedé así como que ya va, no me pares porque siento que voy a explotar. O sea, tenía... Esto con los de la ropa. Exactamente, hermano. ¿Vale? Entonces tú enseguida dices, hostia, esto de las ventas se me da bien. Se me da porque bien. Entras, vendías caramelos de pequeño, luego entras ahí, haces récords de facturación, incluso el jefe te dice, oye, no vendas tanto, que has vendido demasiado. Correcto. Y Ajá. Y algo que te iba a comentar ahorita, o sea, justamente hablando, me acabo de acordar, al principio no fue nada fácil, porque obviamente nadie está acostumbrado a recibir un no. Y de hecho, la primera venta que yo pude hacer, de ropa, me la devolvieron a la semana siguiente. Imagínate, yo con mis primeros, o sea, mi primera venta que yo llegué a hacer era una docena nada más, eran 12 piezas, y literalmente era eso, y él me lo compró. Porque simplemente, o sea, de la manera en la que yo le estaba hablando, lo más seguro yo sonaba tan desesperado que era como que, mira, dale, déjamelo acá a concesión, yo no te pago nada, si lo vendo, yo te doy el dinero pago para atrás, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. A la semana siguiente me llamaron y me dijeron, mira, necesitamos que vengas a buscar la ropa, no se ha vendido, así que, ven a buscarlo. Yo lo fui a buscar y en ese momento fue a un momento de bastante decepción que yo tuve, donde yo me dije, verga, yo no sirvo para esto, no sé qué me está pasando. Me acuerdo que vuelvo a mi casa, veo a mi mamá y cuando la veo yo dije, no, yo tengo que volver a intentarlo. Y en ese momento, una vez más, al día siguiente, yo me paro temprano y empiezo a ir para la calle. Empiezo a ir para la calle y ahí tuve una venta, y era una venta bastante grande, que era como que un kiosquito bastante chiquito, donde con la persona que yo estaba, él me dijo, no vayas para allá porque es muy chiquito. Y de repente esa persona me hizo una venta, eran como 12 docenas, algo así. Era como que muy grande, era como que esa persona me hizo creer, por más que sea. yo creo que esa parte, ¿no? Ha pasado bastante gente de ventas aquí en el podcast y esa parte de los inicios, de salir a la calle, ¿no? De picar puertas, curte mucho, ¿no? Te hace mucho como vendedor, ¿no? Claro, demasiado. Y luego, de allí, ya estabas cerca de ir a Estados Unidos. ¿Cómo Correcto. fue ese salto a Estados Unidos? ¿Por qué motivos sucedió? Bueno, además de la situación de Venezuela, bueno, como te dije, tuve la oportunidad de tener los papeles americanos. Mi abuela, ella es residente americana ya en Estados Unidos, entonces ella pidió a mi mamá, yo por ser menor de 21 en ese preciso momento, me aceptaron los papeles. Cosa graciosa, a mí me aceptaron los papeles y a las 3 semanas yo cumplí 21. Si yo hubiera pasado de 21 para adelante, yo no hubiera quedado en esos papeles y nunca me hubieran dado esos papeles a mí. Entonces, cosas de la vida, yo digo que todo pasa por algo. Lo gracioso de todo es que yo tuve un sueño de Miami. Yo nunca había ido para Miami, nunca había estado en Estados Unidos. Yo ni siquiera hablaba una gota de inglés. Tuve un sueño de Miami. Yo me acuerdo haberme despertado como que qué loco que tuve un sueño de Miami si yo nunca lo he visto. O sea, pero yo me acuerdo, te lo juro por mi madre, yo vi el puente de Miami con Miami Beach, lo vi, o sea, pero lo vi. O sea, fue una cosa muy loca y se me paran los pelos de punta y todo. Y wow, a la semana siguiente estoy llegando de la universidad, veo a mi mamá llorando y me dice, nos vamos para Miami, porque mi mamá nunca nos contó de que nosotros nos habían aplicado también. Ella nunca le dijo a mi hermana no quedó por la mayoría de edad, mi hermano tampoco por la mayoría de edad, y a mí no me dijo nada para no ilusionarme tampoco. Entonces ella me dice, mira, nos vamos para Miami. Y yo, te vas para Miami, ¿verdad? Y ella dije, no, nos vamos para Miami. Yo me acuerdo que ella me lo dijo como 3 o 4 veces porque yo todavía no lo procesaba. Entonces en el momento que me dijeron como que, mira, Roberto, tú también te vas para Miami, tú tienes los papeles también. O sea, yo me puse a llorar con ella. Fue una locura, y nada, en ese momento fue que yo decidí, o sea, seguir estudiando acá no me vale nada, lo único que tengo que hacer es de ahora en adelante, me voy a poner a trabajar lo más duro que pueda y con ese dinero, me acuerdo que pude ahorrar $1,000, le di $500 a mi mamá, yo me quedé con $500
compramos los papeles, compramos los pasajes y nos mudamos para Miami en ese momento. Vale, porque para alguien que está en Venezuela, Estados Unidos es como la posibilidad del sueño americano, Sí, de el sueño prosperar. americano, es eso. ¿Cómo lo vio la gente de allí? Bueno, es eso, es como que la oportunidad de prosperar, la oportunidad de saber lo que es el sueño americano, querer estar en Estados Unidos era, pues, para nosotros era un sueño, para mí personalmente era un sueño. Lo que yo conocía de Miami es que la familia de parte de mi mamá, ellos vivían allá y todos los años nos mandaban una caja gigante. En esa caja gigante estaban como que todos los dulces de Estados Unidos, siempre nos mandaban cositas, entonces como que siempre lo vi como esa ilusión. Yo me acuerdo que mi mamá, ella trató de aplicar por unas visas, para ver si nosotros íbamos para allá. Como mi familia vivía allá, a ella se lo negaron, entonces yo siempre tuve como que esa negativa de que nunca iba a ir para Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, nada, el hecho de que nos dieran los papeles y pudiéramos ir para allá, para mí fue una sorpresa bastante grande y fue una ilusión. O sea, fue un sueño ir para allá. ¿Y qué tiene Miami que todo el mundo latino, cuando va a Estados Unidos, parece que os concentráis todos en Miami? Y si al final, me gustaría saber si eso del sueño americano que uno escucha de que es un país fácil para prosperar o con más facilidades, Estados Unidos, cuando llegas, ¿es así? ¿No es así? No es del todo así, o sea, Estados Unidos, te lo puedo decir, no es para todo el mundo, es para gente de verdad trabajadora. O sea, si allá tú no trabajas, te come vivo, literalmente. O sea, algo que no para allá, lo que dice todo el mundo que viene a Estados Unidos, algo que no para son los biles son las cuentas, ¿verdad? Entonces allá si tú no pagas, te botan. Es prácticamente eso y no todo el mundo maneja la presión, o sea, la presión que se tiene que manejar allá en esos países para poder sobrevivir. O sea, en el momento que yo me mudé para allá, como te dije, tenía $500, yo me fui a vivir con un amigo, estaba lejos de Miami, estaba a una hora y media más o menos de Miami. Tuve la oportunidad de que uno de mis amigos vivía allá, el medio piso. Estuve viviendo en el piso de él, literalmente en el piso, yo dormía en el piso, en el sofá. Por unos 2-3 meses. Después tuve la oportunidad de tener un cuartico ahí, pero yo llegué, como te dije, prácticamente sin nada. No sabía ni una gota de inglés. Las primeras experiencias que tuve allá en Estados Unidos, yo empecé a trabajar de pintor, estaba pintando casas. Después de eso empecé a lavar carros. Yo trabajaba en un car wash, donde yo limpiaba más o menos unos 100 carros al día. Era brutal, o sea, brutal. De verdad, eso fue bastante pesado. El jefe que yo tenía nos trataba como mierda. Disculpa que lo diga así, pero nos trataba muy mal. Nos miraba mucho para abajo. ¿Era americano o era...? Era colombiano. Colombiano. Pero eran más americanos que colombianos, sinceramente. Pero de verdad, nos trataban bastante mal. Vale, y allí estabas, en estos primeros trabajos en Estados Unidos, ¿era con salario? ¿No? Sí, ¿Sueldo o pagaban, sí, me acuerdo que a mí me pagaban $5.50 más o menos la hora. Era brutal, literal. O sea, muchas horas, muy jodido, ¿no? Y mal pagado. Pero la necesidad que yo tenía. Y ahí empiezas, ¿no? En Estados Unidos, con este trabajo lavando coches, te da para pagarte una habitación en casa de un amigo. Sí, en la misma casa. De las personas que vivían en la casa, una persona ya se iba del país, entonces, cónchale, yo mismo agarré el cuarto de él, así que tuve esa oportunidad de tener mi propio cuarto. Esa fue la primera vez que yo tuve mi propio cuarto. Vale. Yo tenía, ¿cuánto? 21 años, 22 años, y era la primera vez que yo tenía mi propio cuarto. Que ya no vivías con el núcleo familiar, ¿no? Y tenías como tu espacio... Totalmente. Independiente, porque hasta entonces no habías podido disfrutar de una habitación para ti en la infancia y No, nunca. Vale. En Venezuela yo dormí en un sofacama por 10 años de mi vida más o menos. Claro. Yo tengo un poquito de problemas en la espalda porque tenía como que una separación así. Estuve viviendo en un sofacama por 10 años en mi vida allá. Entonces, nada, poderme mudar a Estados Unidos, a pesar de que la estaba pasando muy mal al principio, tener mi propio cuarto, para mí eso fue un sueño. O sea, era algo tan pequeño, se puede ver para otras personas, para mí era gigante. Claro. Yo me acuerdo que en ese momento yo grabé mi cuarto, por lo orgulloso que estaba. Me acuerdo que algunas personas medio se burlaron porque yo grabé mi cuartico. Era como te dije, yo estaba tan orgulloso de que yo tenía mi propio cuarto que yo se lo quería mostrar al mundo, por más que sea, ¿sabes? Porque para mí eso era un signo de superación, o sea, literalmente. Imagínate. Total. ¿Y cómo pasas del cuartito? Porque allí no tenías coche, entiendo.
bueno, tuve la oportunidad de que mi tía me regaló un coche. Pero un coche bastante chiquito, bastante, o sea, viejito, pero eso me llevaba del punto A al punto C, que era lo que yo necesitaba en ese Vale, porque momento, Estados ¿verdad? Unidos sin coche está No, eso es muerto. horrible. Allá todo el mundo tiene que tener un coche, ya sea viejo, bonito, No, lo que es sí sea, o tiene que sí. tener un coche. Allá el servicio público de transporte no sirve para nada. O sea, al principio, los primeros días yo utilizaba que si autobús, eso era horrible. Literalmente horrible. Y estás ahí en tu primer cuarto ahí en Estados Unidos, con tu cochecito, trabajando de lavacoches. Exactamente. ¿Y cómo es esa transición Perfecto. hasta el momento que estás ahora, con 2 empresas, con un apartamento con vistas brutales en el cual he tenido la suerte de estar? Correcto. Bueno, ahí viene el tercer punto donde una vez más me demostré a mí mismo que yo cuando yo quiero algo lo obtengo, ¿verdad? Trabajando en ese autolavado siempre veía una persona que venía todo el tiempo, se llama Antonio, una persona que le tengo mucho cariño. Yo lo escuché hablando de ventas, ¿verdad? De comisiones. Y yo, por ser una persona curiosa, yo era como que, hey, ¿qué comisiones estaba hablando? Me dice, no, yo trabajo en ventas. Y yo, ¿qué tipo de ventas? No, yo vendo servicios de AT&T. AT&T es un servicio de telecomunicaciones. Ellos vendían internet para la casa, vendían teléfonos para la casa en ese momento cuando había, y servicios de televisión también, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que pasa cuando tú te mudas con residencias, tú tienes que esperar un periodo de unos 3 a 4 meses a que te lleguen todos tus permisos para que tú puedas empezar a buscar un trabajo legal, ¿verdad? Al principio, los primeros 3 4 meses, yo estuve trabajando de una manera ilegal, Vale. limpiando casas. En cash. Después de eso, sí, en cash, todo era cash. Todo cash, ¿eh? Limpiando, pintando las casas, y después de eso en la parte de los car wash, estuve trabajando ahí, y como te dije, en ese car wash conocí a Antonio. Y en ese momento él quería como que reclutar gente. Es en ese trabajo en el que yo trabajé. Ahí empezaste, o sea, saltaste del car wash, que estabas ganando el negro. Yes. Te llegaron los papeles en ese proceso, supongo. Correcto. Y el primer trabajo ya Oficial. oficial Oficial con papeles trabajo fue ventas. en ventas En ventas de puerta a puerta. de puerta a puerta, Correcto. vendiendo aparatos para el internet, teléfonos, Exactamente. historias así. Sí, te cuento un poquito sobre eso, ¿verdad? Entonces, la compañía era como que un third party. Third party significa que son compañías pequeñas donde hacen contratos con estas compañías 4,500 clients, que son compañías grandes, AT&T, Comcast, Xfinity, cosas así, donde ellos hacen un negocio de que, mira, si nosotros vendemos tu producto, si nosotros vendemos, tú nos pagas a comisión. Si nosotros no vendemos, no nos pagas nada. Entonces, para ellos, mucho mejor, porque tienen como que un ejército de vendedores distribuidores de la donde hostia, ellos ¿no? no pierden nada. Si nosotros vendemos, nos pagan. Si no vendemos, no les pasa nada, ¿verdad? Entonces, el negocio era un poco piramidal. Bueno, no un poco, es piramidal. Es piramidal, o sea, hay unas Correcto. empresas madre Ajá. muy potentes, ¿no? Exactamente. Que tienen todo el control y luego subcontratan a empresas pequeñitas para distribuir los productos. Sí, prácticamente, ¿verdad? ¿sí? Entonces, esta compañía en la que yo trabajaba... Era una pequeñita. Era pequeñita, ¿verdad? Entonces, ahí tenía como que grupo de líderes, entonces esos líderes tenían como que sus grupos de trabajo, ¿verdad? Todo era en base en ventas, ¿verdad? Base ventas y reclutamiento, que es cuando yo de verdad me puse, o sea, como que entendí cómo funcionaban los negocios de verdad. Era un trabajo donde yo estoy 100% agradecido de haberlo pasado, porque fue el trabajo que me cambió la vida 100%, ¿verdad? Explícame este concepto de negocio piramidal y cómo se estructura para que la audiencia lo entienda, Ok. porque entiendo que ahí también hay una cosa importante. Sí, no, 100%. Es el punto de hacer ese negocio es de que tú puedas demostrar de que puedes hacer ventas, y después de eso empiezas a reclutar personal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy el líder, yo te recluto a ti, y yo tengo que probar de que yo, Roberto Villarroel, te puedo entrenar a ti a hacer ventas. Yo agarraba a una persona normalmente de corta edad, a veces de mayor edad, yo le enseñaba el proceso de ventas, yo lo lanzaba conmigo para la calle, yo literalmente tocaba, puedo decirte, unas 150 puertas al día, hasta 200 puertas al día, hacía tres vueltas a la manzana, era más o menos 500 knockings lo que yo hacía al día. ¿Y esto es puerta fría, pura y dura? O sea, nadie te esperaba, tú picabas a alguien que no había... No, para nada, para nada. Y ahí te abrían con qué, con mala cara la mayoría de La mayoría de veces, ¿no? sí, la mayoría de veces me insultaban, una vez me escupieron, una vez una señora me dijo que yo parecía un mono con una banana, me acuerdo perfecto de la señora.
Y nada, y en ese momento, como te estaba comentando antes, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo no hablaba ni una sola gota de inglés, ¿verdad? Entonces todo empezó nada más cuando Antonio me reclutó para su equipo, que en ese momento no había tanta migración latinoamericana, o sea, ¿verdad? No había tanto, y como yo vivía 1 hora y media de Miami, la mayoría de personas allá arriba hablaba era inglés, ¿verdad? Como él era, o sea, él es venezolano, él estudió allá, él sabía hablar inglés, yo en esa compañía era la única persona que hablaba español, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ellos necesitan gente todo el tiempo, a él le dejaron que me contratara, era prácticamente eso, ¿verdad? Entonces, él viene, me da un discurso de ventas, yo me lo aprendí palabra por palabra, que me enseñó a ser sistemático en ventas, ¿verdad? Cuando yo tuve mi experiencia en Venezuela de ventas, yo sin saberlo, yo hice mi discurso. Nadie me dijo, haz un discurso de ventas, nadie. Yo simplemente lo intuí, como que si yo digo todo el tiempo prácticamente lo mismo, yo voy a tener mi flujo. Entonces voy a ser mucho más fluido y se me va a hacer mucho más fácil. Vale. Ajá. Ahora me interesa saber, entre tu sistema que te creaste tú al que te pasó Antonio en la compañía americana, ¿había muchas diferencias? Un poco sí, pero era la misma psicología. La misma psicología en el sentido como que introducción, presentación and closing. Es eso. Introduction, presentation and the closing part, right? Entonces tiene la parte de introducción. ¿Quién eres tú? Hola, mi nombre es Roberto Villarroel, vengo de parte de tan. Le hace la presentación. En esa presentación tú tratas de buscar los problemas del cliente, cuáles son los problemas que el cliente tiene. Hablando de internet, era como que mira, tu internet se corta, no tienes teléfono para la casa, tu bill está muy alta. Uno busca el problema a través del producto que te ofreces, uno da esa solución y después viene la parte de closing, que es la parte más importante. Entonces, bueno, para explicarte un poco más, era el sentido de que yo no sabía hablar absolutamente nada de inglés. Yo me aprendí ese discurso palabra por palabra y yo me lancé para la calle a tocar puertas. Y era una vez más la necesidad que yo tenía porque era 100% comisión. Si yo no vendía, yo no comía absolutamente nada. Literalmente eso. Entonces, eso fue como que una vez más, la tercera vez en donde yo me mostré a mí mismo de cuando yo quiero algo, yo lo obtengo, porque dentro de esa oficina se burlaban de mí también, porque no sabía hablar inglés, ¿verdad? Y uno, a pesar de que no hable ese idioma, uno sabe cuando una persona está hablando mal de ti. Uno siempre lo va a saber y uno es como que con frecuencias, con vibras, uno sabe cuando una persona te cae mal, cosas así. Entonces, me acuerdo de una persona específicamente, se llama Christine, si lo es, saludos. Ella dijo en los comentarios donde yo salí y yo quería renunciar. Y Antonio en ese momento me dio una lección muy grande de vida. Me dijo, tienes dos opciones. Si tú te vas, ellos van a ganar, en el sentido de que ellos están hablando mal de ti. Si tú te vas, tú le vas a dar la razón. La segunda opción es que tú les demuestres de que sí puedes y les callas la boca a todos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo dije, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y ahí vino una transición en mi vida donde yo me demostré a mí mismo, donde yo sí puedo hacer lo que yo me ponga en mi puta cabeza, Wow. que es como que lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Yo era el primero que llegaba al trabajo, el último que se iba, yo tocaba más puertas que todo el mundo, yo fui muy conocido porque yo era el que trabajaba más. Las personas cuando iban en entrenamiento conmigo, ellos sabían que conmigo iban a trabajar. Y como te dije, yo tocaba más puertas de todo el mundo y empecé a vender. Llegó un momento que por 4 meses y medio fui el número 1 en ventas semana tras semana. Allá hacían los rankings semanalmente. Por 4 meses y medio fui el número 1. Semana tras semana, donde yo ganaba dinero. Nunca había ganado tanto dinero en mi vida tampoco. Ganaba unos 1.000 pavos al día, a la semana más o menos. En ese momento era bastante dinero en Estados Unidos. Y de verdad, eso fue un momento donde yo me superé a mí mismo, donde yo me demostré que sí podía. Wow. Empecé a crear como que mi equipo de ventas poco a poco. Y fui creciendo la compañía como tal. Esa fue mi segunda posición en la que tuve. Me subieron a Corporate Trainer, que es donde yo hacía como que los entrenamientos de los personales nuevos. Las personas cuando les dábamos el trabajo, ellos empezaban a entrenar en la compañía y yo era la persona encargada de entrenarlos a ellos a hacer las ventas. El coach. El coach. Vale, para yo hacerme una idea, ¿de cuántas puertas podías llegar a tocar en un día? Fácilmente es 150, 200 puertas al día. Los fines de semana tocaba entre 200, 250 puertas al día. Hacía 3 vueltas más o menos, como te dice. Yo creo que hacía como unos 700 knockings al día más o menos.
¿Y por cada venta cuánto había de comisión? $100. $100 por venta. Que en ese momento para mí era mucho dinero, ojo. O sea, en Venezuela, como te dije, yo nunca había ganado tanto, o sea, nunca Claro. había ganado tanto dinero. Como te comenté antes, yo hice $1,000, $1,200 en un solo mes. En un mes. En Estados Unidos A yo la empecé a semana. ganar $1,000 a la semana, que para mí fue un cambio exponencial, literalmente. Vale, y en esta empresa empiezas a formar a gente sobre ventas, ¿no? Correcto. Basado en la chuleta esta que os dieron, ¿no? El paso a paso, ¿no? Exactamente. ¿A ti te formó alguien allí? Sí, Antonio, él era mi Antonio te líder, formó. entonces él me dio bastantes técnicas de ventas también, me enseñó a ser sistemático en la parte de ventas, me enseñó la psicología del closing, porque bueno, una de las cosas que las personas no saben es que las ventas es mucha psicología, tienes que tener mucha fortaleza y tienes que saber cerrar al cliente todo el tiempo. Siempre tienes que hacer el closing, el closing, el closing, porque la mayoría de personas siempre te dicen que no al principio. También hay una parte que es el manejo de las objeciones, porque imagínate, una persona que está en su casa nunca se imagina que alguien le va a tocar la puerta. Apenas la persona abre la puerta, lo primero que tienes que hacer es hacer que esa persona entre en confianza contigo, porque ellos están en su zona de confort, están en su casa, ellos apenas abren la puerta, ven una persona extraña saludándolo así. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me introducía, siempre decía algo, o sea, algo gracioso que se llama ice breaking. Todo viene por sistema y todo es un sistema. Romper el hielo. Un ice breaking, tienes que romper el hielo, decir algo gracioso, tienes que complementar al cliente, tienes que decir algo que simplemente rompa el hielo. Las personas siempre te van a decir, no estoy interesada, no quiero nada, lo que sea. Todas las personas te lo van a decir. Viene de parte del vendedor entender que no es una objeción real. Tú tienes que agarrar esa objeción, voltearla, ignorar al cliente. Hay algo que se llama AIR, Acknowledge, Ignore and Resume. Acknowledge, que es analizar lo que el cliente dijo, le dices, no estoy interesado, entiendo totalmente que me dice que no estás interesado, de todas maneras. Esto lo procesas por ignore, dentro. claro, totalmente. Ya yo soy esa. A ver, explica esto. Acknowledge, ignore and resume. Acknowledge, you gotta acknowledge the client, tienes que analizar lo que te dio el cliente. Si el cliente te dijo, no estoy interesado o estoy ocupado, es, si te dice, no estoy interesado, entiendo totalmente que no estás interesado. Entiendo que me dijiste que no estás interesado, entiendo totalmente que no estás interesado. El I es ignore, tienes que ignorarlo porque tu trabajo es ignorarlo y seguir adelante. De todas maneras, vengo acá porque nosotros venimos para esto y esto y esto. And resume, tienes que resumir tu objetivo y volver al speech que tú estás haciendo. Es como que un triángulo así de una vez. Entonces, agarras la objeción del cliente, la volteas, le das la razón por la cual estás aquí y vas directamente a su punto, buscas el problema que él tiene el cliente, ya sea o sea, todo lo que tú vendas es por una solución. O sea, si tú estás vendiendo algo es porque... Hay que ir a buscar siempre el dolor de la persona, Sí, sí. el por qué necesita, ¿no? Exactamente. Buscar el por qué necesita el producto o Exactamente. servicio que tú tienes. ¿Cuál es su pain point? El pain point es como que el punto de dolor de ellos, ¿verdad? Algunas personas es por el servicio, o sea, el servicio o la parte del precio. No sé, estoy pagando mucho dinero o mi servicio no está funcionando mejor, no está funcionando muy bien. Entonces, cuando tú identificas cuál es el problema del cliente, a través de tu servicio o producto, tú le puedes ofrecer esa solución a los problemas. Entonces, Y jugar con la competencia también. sí, exactamente, eso. Tú vas con la Con el competencia, producto que con ya los tiene. precios, exactamente. O sea, hay Comparativas. Correcto, las personas te dicen que no por dos razones, ya sea por servicio, ya sea por precio. Tú tienes que saber cuál es la objeción real. ¿Es por servicio o es por precio? Si es por servicio, analizas cuáles son los problemas que el cliente tiene, tú le das las soluciones a través de tus servicios. Y si es por precio, es simplemente una negociación de dinero, es prácticamente eso. Si el cliente lo que le interesa es ahorrar dinero, tú te enfocas en eso. Pero hay muchas personas que no se enfocan en ahorrar dinero, es simplemente tener un producto de mayor calidad. A ella tu conversación cambia totalmente porque ahorita hablas de calidad, no hablas de ahorro, sino simplemente, mira, tú vas a pagar $100 más, es por esta y esta razón. O sea, Vale, dependiendo de la situación. ¿Tú como vendedor tenías un precio cerrado Sí. por el cual tenías que vender o tenías un rango en el que... No, tenía siempre, o sea, en venta siempre tienes que tener por Hay lo un menos tres rango, opciones, exactamente. Siempre ¿no? vas a tener el precio básico, el precio medio y el precio alto. Es prácticamente eso. 3 opciones. Correcto. Entonces ya con eso tú eliges, basado en la necesidad del cliente, qué es lo mejor para él. ¿Cuál le vas a ofrecer o cuál le vas a recomendar? ¿Vale? Exactamente. Tú estudias al cliente, prácticamente eso. Lo bueno de hacer puerta a puerta es como que tú te vuelves muy rápido en analizar a las personas. Es prácticamente eso. Pues entonces me comentabas que te estás enfocando en personas de bajo nivel adquisitivo. Correcto. ¿Cómo? Era porque para mí era mucho más fácil de hablar. En ese momento, como te dije, no sabía hablar prácticamente inglés. Entonces, hablar con esas personas era un poquito más fácil de que personas un poquito más a nivel económico. Entonces, me enfoqué como que en la parte de los ahorros directamente para ellos y con eso de verdad que me fue bastante bien.
Vale, y de la empresa esta en la cual vendías a puerta fría y también formabas a gente, Ajá. ¿de allí a dónde pasas? Bueno, salté a una compañía de marketing bastante grande allá en Estados Unidos. De hecho, cosa graciosa, la persona, Christine, que fue la persona que se burló de mí en un momento, que le callé la boca, ella me reclutó para la compañía de marketing, ¿verdad? Entonces, eso fue como que un salto bastante grande para mi vida. Fue en el momento donde yo empecé a trabajar en una compañía bastante seria, a un nivel corporativo bastante grande. Como te dije, esa compañía en la que yo trabajaba antes, una de las más grandes de Estados Unidos a nivel de marketing. Entonces, ese fue como que el primer trabajo real en el que yo me pude presentar, ¿verdad? ¿Que allí seguías trabajando por comisión o tenías No, en un ese momento salario? ya tenía un salario, Tu imagínate. primer salario en Estados Unidos fue en esta empresa de marketing. Exactamente. Empresa de marketing, exactamente. ¿Qué hace una empresa de marketing? O en este caso en la que tú trabajabas, porque el marketing es muy amplio. Sí, correcto. ¿Qué canales atacaba de marketing? Perfecto, era ¿Y marketing. qué tipo de clientes tenía? Correcto, era marketing digital. Entonces, el trabajo de la compañía era hacer social media ads para incrementación de ventas y traqueo de los resultados para los clientes, ¿verdad? Uno de los mayores problemas que esta compañía resolvía es el hecho de poder traquear exactamente cuántos dólares y centavos tu marketing te generaba de retorno para negocios físicos. La mayoría de negocios que nosotros representábamos eran negocios físicos, ya sea restaurantes, doctores, teníamos abogados también, servicios de luz, compañías, pues un poquito de todo. Entonces, una vez más, el mayor problema que nosotros resolvíamos era el hecho que estas compañías no traqueaban su retorno en inversión, ¿verdad? Entonces, a través de la tecnología que tenemos en esta compañía, podemos traquear desde el momento que una persona veía una publicidad, cuántas veces la veía, si esa persona fue físicamente al negocio y si la persona pagó, podíamos llegar a saber exactamente cuántos dólares y centavos hacía de retorno. Vale, o sea, un negocio físico hacía una inversión en publicidad, en este caso Meta o también Google. Meta y Google. Sí. Meta y Google. Invertía un dinero para dar a conocer su negocio y atraer más clientes, ¿no? Exactamente. Y la empresa en la cual tú trabajabas tenía un software o una metodología en la cual tú podías saber qué retorno sobre la inversión tenía esa persona. Cuántas personas fueron físicamente al negocio y cuántas de esas personas pagaron con una tarjeta de crédito y cuánto dinero se llegó a hacer por esa persona también. Vale. Y el trabajo de la empresa por la cual trabajabas era optimizar esa inversión. Sí, bueno, mi trabajo en este caso era adquisición de clientes. Yo empecé en una posición, se llamaba Business Development, entonces mi trabajo era buscar clientes. Yo ahí emprendí todo lo que era prospectar clientes, o sea, personas que en este momento ya hacían... Buscar negocios para ofrecerles un servicio de optimización de campaña. Exactamente, para ofrecerle servicio de marketing y aumentarle las ventas. Era prácticamente eso, ¿verdad? Entonces mi trabajo en esa posición era buscar clientes, prospectar a los clientes, llamar a los clientes en frío. En este momento tuve como que mi otra experiencia de venta, donde yo tenía que llamar a las personas en frío, hacer que estas personas me aceptaran a una reunión en persona. Yo iba para la reunión en persona, analizaba el negocio como tal y después esa analización del negocio, problemas y eso, yo se lo llevaba a mi director y teníamos una segunda reunión donde mi director iba a hacer el cierre del cliente. Entonces, Una cosita, la diferencia entre, porque en el primer trabajo, que era puerta fría, primero era en persona, ya no era por llamada, exacto. y no tratabas con empresarios, tratabas con gente corriente, ¿no? Correcto. Digamos. Ajá. Y en el segundo de la empresa de marketing, aquí sí que tú ibas a hablar con los dueños de negocio. Correcto. Por teléfono. Entonces tengo dos preguntas. La primera es, ¿diferencias entre vender en persona o vender por teléfono? Ok, diferencias, vender por teléfono es mucho más fácil que vender por cara a cara, en el sentido de que puerta a puerta es mucho más brutal. O sea, de 150 puertas que yo tocaba en un día, 125 me gritaban y me cerraban la puerta a la cara, me mandaban a la policía todo el tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en el teléfono era bastante fácil para mí porque yo estaba en un aire acondicionado, sentado, feliz de la vida llamando, porque lo peor que una persona te puede decir que no. Entonces, cuando yo ya vine de la experiencia de en Venezuela, hacer eso también, de acá en Estados Unidos, pasar por absolutamente todo, recibir no todo el día, yo me volví inmune a recibir no, literalmente. Entonces era como que estar en una oficina que era hermosa, hacer llamadas en frío y que me dijeran que no, yo trancaba y llamaba a la otra persona. O sea, como que ya era una mentalidad que yo tenía, o sea, indestructible en ese sentido. Claro. Porque pasé por tanta mierda que en este momento para mí se volvió totalmente fácil. O sea, yo lo vi de esa manera. Lo entiendo. Y luego la diferencia entre venderle
alguien, vamos a decir, normal y corriente en el sentido de, ¿no?, una persona trabajadora, a un dueño de negocio, el tipo de objeciones son distintas, sí, ¿no? El tipo de personas, de mentalidad es distinta. La mentalidad es bastante distinta, las objeciones siempre son los mismos, siempre son servicio o precio. Entonces, con este tipo de negocios era diferente porque la mentalidad nuevamente era como que, ok, ¿cuál es el retorno de inversión? Yo siempre tenía que entrar hablando como que, mira, estos son los problemas que tú tienes, estos son las soluciones que yo te voy a dar, estos son los potenciales, los potenciales incomes, o en este caso revenue que yo te puedo traer para la compañía. ¿Y cuál va a ser tu retorno en inversión? Los dueños de negocio se metieron en su negocio para tener un retorno en inversión. Ellos invirtieron en su locación. ¿Para qué? Para que obviamente en un futuro tengan su retorno en inversión. Entonces, si tú le hablas a un dueño de negocio, mira, si tú inviertes esto, tú vas a recibir tanto de vuelta, las proyecciones son estas, ella es una conversación totalmente diferente. Se hace una proyección. Correcto. Correcto. Uno puede llegar a un estimado de que marketing en un año completo tú puedes llegar a tener un mínimo de 2 a 3 veces retorno de tu inversión si tú lo haces de una manera correcta. Un por 2, un por 3. Exactamente. De lo que tú pones como negocio. Correcto. Y ahí en esta empresa entiendo que adquiriste mucho conocimiento, ¿no? Sí, o sea, bueno, bastante en ventas, gracias a Dios ya tuve una experiencia bastante en ventas. Esto fue como que un proceso de ventas mucho más profesional, entonces de verdad me enseñó a hablar con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Hablé con personas, dueños de negocios un poco pequeños, hablé con negocios, yo llegué a cerrar negocios que hacían 45 millones de dólares al año, 55 millones de dólares al año, estaba con personas que hacían 500 mil dólares al año, entonces sabía hablar como que diferentes idiomas. Lo de bueno también y bonito de esto es como que nosotros no teníamos una industria en específico, sino que yo conocí todas las industrias, entonces yo sabía hablar su lenguaje. Hablaba con, por ejemplo, AC Repairs, o sea, que son reparadores de aire acondicionados. En Florida son muy famosos y le va muy bien. Entonces yo sé hablar su lenguaje. Cuando tenía que hablar con con doctores, hablaba de cuántos pacientes nosotros te vamos a traer. Cuando hablaba, no sé, con restaurantes, mira, cuántas reservaciones nosotros vamos a traer directamente para ti. Entonces, aprendí un poquito de cada industria, cuál es la colección de data que ellos tenían, cómo se maneja, cuál es el proceso de ventas. Entonces, eso a mí, sinceramente, me expandió mucho el cerebro porque sé cómo se manejan estas industrias y al final de todo lo que quieren los negocios es subir las ventas, adquirir la mayor cantidad de clientes posible y tener su retorno en inversión. Cuando tú lo pones tan simple en tu cabeza, es eso. O sea, todos los negocios quieren que subir las ventas. ¿Para qué? Para tener dinero. Prácticamente eso. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Invertir para tener retorno en inversión. Ya cuando te entiendes esa parte, tú sabes cómo hablarle a todos los clientes. Wow. Entonces, estás en esta empresa de marketing potentísima, con tu sueldo, había una parte de comisión, supongo, por cerrar ventas. Correcto, ¿no? Que era el aliciente que tenías tú para tener mejor sueldo, ¿no? Final de mes. Empecé con esa posición de Business Developer, tenía un sueldo bastante elevado, una vez más, yo nunca había hecho tanto dinero en mi vida, también tenía como que comisiones. A los 6 meses me promovieron para Senior Business Developer. Cuando yo era Senior Business Developer, ya mi trabajo era hacer el trabajo de un Business Developer y empecé a hacer mis cierres también. En 6 meses me llegaron a promover, cosa graciosa, en esa posición en la que yo estaba de Business Developer, habían personas que llevaban años que no se habían promovido todavía. Yo, gracias a Dios, por el mismo hecho de que venía de tanto trabajo y como yo me pasé a esto donde tenía aire acondicionado, era como que yo simplemente voy a dar mucho más de mí, di mucho más que los demás también. Entonces me cumplí los números que me pidieron. Di los números que me pidieron y de ahí estuve unos 2 meses y medio nada más como senior y me promovieron en director. En 8 meses ya era el director de la compañía, donde, como te dije, habían personas en esa compañía que llevaban años, tenían 2, 3 años trabajando ahí, nunca habían llegado a director. En 8 meses y medio yo era el director de la compañía. Wow. Pero alguien que nadie pudo decir es que no me lo merecía, porque yo era el primero que llegaba, el último que se iba, hice ventas muy, muy grandes también allá, donde yo sé que la compañía estaba muy agradecido conmigo por más que sea. Y en el momento de que era director, me tocó a mí hacer mi equipo, que es donde en la primera posición, en el primer trabajo que yo estuve en Estados Unidos, cuando llegué a ser Senior Corporate Trainer, ya yo tenía la experiencia de cómo agarrar a una persona, cómo entrenar a la persona y cómo hacer que esa persona también produciera dinero para la compañía. Claro, y aplicaste lo de la primera empresa en esta segunda, ¿no? Correcto. Y yo creo que había ahí, pues, por una parte, la actitud que debía ser buenísima, es para llegar el primero y irte el último, ¿no?
y toda la trayectoria que tenías ya de Venezuela, de la primera empresa, ¿no? Que lo aplicaste y Claro. es por eso que hiciste este ascenso, Sí, ¿no? hasta de que cuando yo hacía ventas en el colegio de los dulces, a quitarme la pena. Cuando fui en Venezuela, cuando empecé a vender la ropa, era lo mismo como yo hablo directamente con el dueño. Cuando estaba acá haciendo puerta a puerta, una vez más, cómo hacer un icebreaking, cómo comunicarte con el cliente, cómo crear relaciones con él. Ya una vez más, cuando yo estuve trabajando aquí, ya yo tenía una experiencia bastante grande de ventas. Yo tenía ya, puedo decir, unos 7, 8 años de ventas trabajando, pero de una manera constantemente en ventas, donde de verdad, o sea, mucha ventas intensamente. Y ya cuando llego acá, para mí no fue, no lo puedo decir tan fácil, pero no me costó mucho el hecho de adaptarme ahí. O sea, como te dije, ya yo venía de la guerra. Y esto fue para mí como que algo mucho más sencillo de hacer. O sea, ya más en frío no me costaba para nada. Hay muchas personas que le da miedo hacer eso. A mí no me da miedo. O sea, si yo vine de la guerra a hacer esto, para mí me parecía sencillamente fácil. Entonces, como te dije, yo estaba como que tenía una mentalidad muy, muy fuerte en ese momento. Muy, muy fuerte. Y estás de director en esta compañía, Correcto. Reclutas a gente, creas tu equipo, ¿qué tal el equipo? Increíble. La gestión de equipos, cuéntame un poco, gestionar un equipo, liderar un equipo, porque por un lado tienes que enseñar, tienes que... Tienes que saber enseñar, tienes que saber manejar las emociones de las personas también y tienes que saber cuáles son los objetivos de cada uno, saber cuáles son las metas de cada uno para nosotros, para yo saber cómo manejarlos a ellos y hacer que ellos sigan caminando directamente hacia una visión, ¿verdad? Porque hay personas que les gusta el tiempo libre, hay otras personas que les gusta más como que, no sé, tiempos de calidad, quieren ir a un restaurante, cosas así. Mi trabajo como director en ese momento era saber todas las personas que yo tenía de mi equipo, conocerlos, cuáles eran sus familias, conocer absolutamente todos ellos, qué les inspiraba, qué les gustaba, qué no. Y cuando ya tú sabes las personas con que tú trabajas, todo se trata de jugar tus piezas de la mejor manera. Es como un ajedrez también, ¿verdad? Sí, es conocer a la persona, ¿no? Generar empatía, ¿no? Y a partir de ahí, pues sacar lo mejor de ellos en base a lo que... Y hacer que se superen por más que sea y hacerles demostrar a ellos de que mira dónde tú estás. Mira, vamos a hacer un tracking de que mira, tú empezaste aquí, mira lo que tú has hecho, mira cuánto dinero tú has hecho. En esto eres bastante bueno, en esto hay que mejorarlo. Entonces tú te enfocas en lo que ellos son buenos para que ellos sigan siendo buenos. Y poco a poco vas atacando las cosas en las que ellos no son tan buenos como tal, ¿verdad? Porque tú sobre sus ventas, como director, te llevabas una parte. Sí, claro, yo tenía residuales. Por esto que es como el poco piramidal en este sentido. Bueno, o sea, en ese momento no es tan piramidal, pero sí tú tienes tu equipo, por lo menos que sea, ¿verdad? Tú tienes tu equipo y ya tú tienes tu salario un poco más grande, obviamente, tú sigues haciendo tus comisiones y tienes como que tu salario residual. Entonces, por las ventas que hacen tus personas, tú tienes como que tus residuales también. ¿Y cómo acaba la historia con esta empresa? Porque hemos empezado el podcast en el cual me has contado que tienes dos empresas hoy en día. ¿Cómo pasas de trabajar para otros a crear tu propia empresa en Estados Unidos? En este caso, dos empresas. No, total. Bueno, llegó un momento en la compañía donde, bueno, me fue bastante bien. Un año lo cerré en 2.8 millones, 3 y algo de millones de dólares. Yo no hice ni cerca de eso personalmente también, ¿verdad? Entonces yo sabía que primero que nada, me mostré a mí mismo que sí podía hacerlo. Eso fue mi cuarto punto en el que yo dije, cuando quiero algo lo puedo llegar a hacer. Yo nunca me imaginé haciendo tanto dinero para otra compañía tampoco. O sea, ¿les llegaste a facturar unos 3 millones de dólares? No, y está más, porque o sea, en todos los años que yo estuve trabajando ahí, o sea, yo hice millones de dólares para la compañía y traje muchos clientes. Bueno, de facturación, pero de profit también una muy buena cantidad, una muy buena cantidad, te puedo decir, 100%. Claro. 100%. Entonces, nada, llegó el momento donde no quería seguir trabajando para otra persona. Yo fui muy claro con mi jefe en ese sentido, era como que yo siempre quería hacer mi propia compañía. Tuve una conversación con él donde yo tenía mi agencia de e-commerce, ¿verdad? Donde tenía mis productos, donde yo tuve una conversación con él, donde yo le pedí un consejo y lo primero que él me hizo fue bajarme la cortina y decirme, si tú te enfocas en eso, me vas a bajar los números aquí. Y eso fue para mí como un shock, porque esa persona todavía le tengo bastante respeto, pero lo tenía como que en un pedestal. Cuando me dijo eso, me dio a entender de que a él no le importan mis sueños, lo que le importa son sus números, ¿verdad? Yo era una persona que le producía mucho dinero,
como dueño de negocio, hoy puedo entender de cierta manera por qué me lo dijo él. Bueno, él barría para casa, ¿no? Claro. Daba su parte de negocio. Total, en como este te caso, dije, ¿no? lo entiendo, es que Pedro, Lo entiendes ahora que estás de empresario. sí, pero de todas maneras, yo siempre soy una persona como que me gusta. Pero te gusta que, ¿no? Es como si igual tú tienes un trabajo en tu empresa y él tiene sus sueños y puede emprender, pues adelante, emprende, triunfa. O sea, sí. Y ahí no lo viste a él. No, a él para nada. Por Yo no lo vi para nada de ese sentido. Entonces, en ese momento fue como que mi despertar dijo, ok, ya me tengo que ir de la compañía. Yo terminé el año ahí trabajando. Como te dije, me fue bastante bien ahí, pero ese fue el momento donde yo sabes que tengo que renunciar. ¿Y cómo es la renuncia? Dices, oye, me voy. Bastante pesada, tenía mucho miedo. Cuando renuncié me dio un ataque de ansiedad. Nunca había tenido un ataque de ansiedad. Como te digo, yo vine prácticamente de nada. Ajá. No, digo, porque hay que ser muy valiente cuando tienes ya un trabajo en una posición de director, que es un buen puesto, Sí. con un buen sueldo, más comisiones. Entiendo que en ese momento pues te entraba pasta cada mes. Tomar la decisión de dejar eso, que es la seguridad que mucha gente busca, Correcto. por arriesgar, Correcto. por un sueño, por un emprendimiento, Sí, hay que tener... bastante. Yo digo que tomar la decisión me tomó más o menos unos 2-3 meses de verdad terminar de hacerla por completo. Tenía, como te dije, mucho miedo. Yo nunca había tenido una estabilidad tan grande como la que tuve en ese momento. Nunca había ganado tanto dinero tampoco. Yo hacía bastante dinero en ese sentido. Y nada, pero yo sabía que era lo correcto de hacer. En el momento que yo renuncio, de hecho, a la semana me llama un empresario de otra compañía a la que yo había cerrado. Él me dijo, mira, vente para acá, que quiero hablar contigo. Él me invita para la reunión. Me empieza a hacer una entrevista, sin yo saber que era una entrevista. Me empieza a entrevistar, dentro de la cosa, y ya yo sabía que era una entrevista, entonces normal. Yo le digo todo, él me empieza a hacer preguntas de cómo tú manejarías esto y esto y esto. Yo le doy toda la explicación de cómo lo haría, cómo levantaría las ventas, Se lo dije más que todo por pasión también. Y al final él me dio una oferta de trabajo, un salario increíble, o sea, un salario muy alto, con comisiones, con bonuses, cosas así. Me ofreció una posición de Sales Regional Manager, yo iba a ser el Sales Regional Manager. Me ofreció carro, me ofreció teléfono, porque tenía varias ciudades. Me decía, mira, tú te vas a ir de viaje todo el tiempo, vas a tener todo pago, todo eso. Como te dije, el salario era una locura, de verdad que sí. Y yo me dejé ganar por eso. Él me ofreció el trabajo, era mucho dinero. Yo dije de una vez, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. O sea, vuelves a otros, ¿no? Dejas la empresa grande y empiezas en esta. No empecé. No empecé. Vale. Ahí va el dato. Como te dije, me lo dieron todo así en bandeja de plata, me lo ofrecieron todo y era muy difícil decir que no. Dije que sí. Y yo le dije, mira, todavía yo no he terminado en el otro trabajo. Yo le dije que yo seguía trabajando ahí. En un mes me puedo ir. Entonces, en todo ese mes, yo me vine para Europa, de hecho, otra vez. Y cuando yo renuncié a mi trabajo, yo hablé con mi vicepresidente y yo le dije, yo me estoy yendo para perseguir mis sueños, porque quiero ser mi propio dueño. Prácticamente eso, ¿verdad? Al yo decir que sí quería empezar a trabajar en esta empresa, me sentí como que sucio. Hay algo que dicen que es como que el salario es como que el veneno que te dan las personas para que te olvides de tus sueños. Y me sentí así, me sentí un poco sucio, me sentí mal conmigo mismo de que, mira, yo me fui queriendo perseguir mis sueños y volví a decir que sí simplemente por dinero. Como te dije, era una cantidad de dinero absurda donde era muy difícil decir que no por más que sea, ¿verdad? Y nada, terminé llamando al dueño, le expliqué, le dije que simplemente, o sea, que no me sentía bien aceptando la posición, porque yo quería perseguir mis sueños, le expliqué todo, cuáles eran mis metas, lo que yo quería hacer. En ese momento él sorpresivamente me dio la mano, me dijo, eres una persona muy respetable, de verdad, nunca me esperé que una persona me rechazara esta oferta para ir diciéndome esto. Te deseo todo lo mejor, tienes aquí un amigo, así que tienes las puertas abiertas. Espero que no te vaya mal para nada, pero si en algún momento necesitas algo, mira, me llamas porque yo te quiero en mi compañía, es prácticamente eso. Qué grande, qué grande. Me gusta mucho esa gente que se toma las cosas de esta manera, ¿no? Y que ve tu potencial. Y de vez en cuando nos llamamos, hablamos un poquito, como que, ¿sabes? Tenemos un poquito de contacto, por más que sea. De verdad, súper afortunado de que, bueno, él me quiso dar esa oportunidad.
Bueno, nada, el punto es ese. No agarré la posición. Empecé a trabajar en mi propia compañía. Al principio empecé a trabajar como freelancer. Empecé a buscar clientes en ese momento. Vale, o sea, tú te abres una empresa, una LLC en Estados Unidos, ¿no? Para ofrecer lo mismo que hacías en la Exactamente. empresa de marketing, ¿no? Marketing para negocios, ¿no? Para aumentarles las ventas, la conversión, cartera de clientes, todo esto, ¿no? Exactamente. Pero como que algo mucho más personal de lo que yo ofrecía antes, ¿verdad? Antes era como que ya tenía como que una estrategia ya planeada. A mí me gustaba, una de las cosas que yo sabía que eran los problemas es como que ellos tenían prácticamente la misma estrategia para todo el mundo, cosa que los negocios son diferentes. Cada negocio necesita una estrategia un poco diferente y cada cliente, o en este caso cada dueño de negocio, tiene un objetivo diferente o tiene un KPI diferente. KPI es Key Performance Indicator, es como que el indicador que el cliente quiere que pase. Hay algunas personas que les gusta subir las ventas, hay otras personas que les gusta un poquito más de visibilidad visual, hay unas personas que les gusta más la parte de reconocimiento, entonces era como que mucho más personalizado en este momento. O sea, empiezas a ofrecer este servicio más personalizado a negocios. Exactamente. Y empiezas a generar tu cartera de clientes en Miami, ¿no? Correcto. Y se te abre un mundo nuevo porque pasas del salario, las comisiones, a tú ser dueño y responsable al 100% de lo que vas a facturar cada mes. Exactamente. Y nada, pasaron unos 8 meses trabajando yo como freelancer, donde yo tuve la oportunidad, empecé a viajar por el mundo. Sé que nos vimos acá en Europa cuando yo vine para acá, viajé bastante, de verdad que sí, fui afortunado en ese sentido. Bueno, el año pasado, en ese sentido, en mayo, pasé a cumplir 30, estaba en República Dominicana. El día que estaba cumpliendo 30, yo me fui a caminar solo y fue cuando tuve una conversación interna conmigo donde, ok, ya yo me mostré a mí mismo una vez más de que yo puedo. Ahorita ya es mi momento de subir de nivel. Era como que ya yo poco a poco he subido de nivel, pero ya es el momento como que ya yo no puedo ser un freelancer, necesito establecer una compañía seria. Entonces, me asocio con con una persona que estaba en mi equipo también. Me asocio con él. Yo rento una oficina, tengo una oficina bastante bonita allá en Miami. Cuando vengas, estás totalmente invitado por allá. Pero en ese momento dije, ¿sabes qué? Vamos a darle con toda. Entonces empezamos a trabajar en equipo, él se manejaba la parte operativa, yo me empecé a manejar la parte de ventas. Al principio cuando empezamos teníamos unos 12, 13 clientes nada más. En cuestión de junio directamente para hoy, tenemos 50 y algo de clientes en este momento. La compañía está facturando bastante bien en este momento. Hace un mes y medio, 2 meses, conseguimos el partnership también con Meta. Tenemos un partnership con ellos también. Wow. Así que eso, sinceramente, nos va a abrir las puertas demasiado. Y ahorita en marzo de 2026 se me acaba un contrato de no competencia. Entonces ya puedo sacar mi compañía al público y trabajar toda esa parte de marca personal, ¿no? 100%, hermano. Entonces eso va a ser el siguiente objetivo. Yo estoy muy emocionado por este año, por lo que viene. De verdad, estoy bastante preparado. Siento como que, ¿sabes? Esa sensación de que te has preparado todo tu vida para este momento tan importante. Entonces, apenas se acabe ese contrato de no competencia, yo voy a ir con todas. Ya yo tengo un equipo de trabajo. En ese momento éramos 2 personas nada más. Ya mi equipo se extendió a 10, 12 personas en este momento. Increíble. Tengo personas en varios países. Tengo un equipo muy sólido, muy bueno. Tengo clientes bastante reconocidos ahí en Estados Unidos. Tengo clientes que hacen millones de dólares en este momento. Entonces, Dejaremos los datos de Roberto por si algún empresario o alguien a título personal necesita de sus servicios, pues para que puedas contactar con él. Vamos a ir cerrando ya, Roberto. Perfecto. Con las últimas 2 preguntas. Adelante. La primera es, ¿qué es para ti la prosperidad? La prosperidad es superarse uno mismo, estar orgulloso de su proceso, verte al espejo y estar orgulloso de lo que tú has hecho, ver a tu familia y saber que tu familia está bien, simplemente estar feliz contigo mismo. Para mí eso es la prosperidad. Y ya para cerrar con la última pregunta por la parte que me toca, ¿qué es para ti la sexualidad? La sexualidad es como que, no sé cómo explicar. Ahora te he roto, ¿eh? Sí, no, totalmente. Como que nos cambiamos totalmente de tema. Pero no sé, la sexualidad es algo bastante bonito, puedo decir yo, es algo que todo el mundo le gusta, la sexualidad, el sexo, eso es algo totalmente normal y es algo que simplemente vive con nosotros. O sea, es algo con lo que todos nosotros tenemos que vivir.
Es algo que a todos nosotros nos gusta, por más que sea. No hay nada más rico que acostarse con tu propia mujer. Bueno, si tienes varias mujeres, bueno, por ti, obviamente, pero con mi mujer yo amo tener esa sexualidad con ella, por más que sea, hermano. Claro. Es increíble. Pues nada, hermano, te veo en un gran momento, muchos éxitos con esto que viene, creo que tienes todo para reventarlo. Amén, y hermano. estaré allí contigo disfrutándolo. Amén. Y si quieres una parte 2, de aquí a un año para que tú veas lo que ha pasado desde que sacaste Venga, ese parte 2 y a ver si en Miami, estaría muy bien. Oye, ya sabes que allá tienes las puertas abiertas, hermano, para lo que tú necesites. Gracias, Roberto, tío. Venga, papi. Bueno, familia, hasta aquí un nuevo episodio de Prósperos Podcast con Roberto Villarroel. Y nada, como siempre, si os ha gustado el episodio, darle like, suscribiros, compartir el episodio con el máximo número de personas y nos vemos en la próxima. Gracias. Vamos. Chao, chao.